Voy a hablar específicamente de fraude electoral en Colombia. No, en Colombia. Ese que están denunciando miles de ciudadanos y nadie ha hecho nada. Todos lo ignoran porque nos creemos unos berracos. Y no solo somos un país con una desigualdad tremenda, sino que no logramos imaginar que en este país tan glorioso, justo, honesto, donde la maldad no existe, la malicia no está en este país. ¿Gente tramposa en Colombia? ¿Qué va? Aquí no hay eso. En este país nadie sabe hacer trampa. Somos unos santos incapaces de ir hacia el fraude electoral. Por mucho, unos 50 billoncitos de pesos en corrupción sin que nadie sepa, el dinero no aparezca. Pero fraude electoral en Colombia? No, eso solamente en Venezuela. Pues sí, fraude. Fui testigo electoral y los miles de reclamos que vemos en redes sociales se ajustan a los reclamos que yo hice como testigo electoral. El reclamo general es ¿dónde están mis votos? Y particularmente en estas elecciones es más fácil determinar eso, porque aunque somos 15 millones de personas votando a la vez, al final un candidato por la Cámara o el Senado tiene entre 0 y 50 votos por mesa. Entonces, si usted votó en una mesa específica y su voto no aparece, es decir, 0 votos por ese candidato que usted dice, pues ahí está el fraude. Ahí es donde nace el reclamo, donde muchas personas dicen, sí, yo voté en esta mesa, voté por este candidato, pero mi voto no aparece. Entonces la pregunta que yo les hago es, ¿cómo pasó esto? En el proceso electoral participan ciudadanos comunes y corrientes. Está usted, que es el que va a votar, hay unas personas elegidas al azar que van y hacen la función de jurados, hay unas personas delegadas de la Registraduría Nacional, hay otras personas que les pagan para que apoyen a los de la Registraduría Nacional a hacer todo el trabajo de logística, también hay unas personas de la Procuraduría con chaleco, hay funcionarios de la Policía Nacional, funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y algunos delegados distritales o departamentales que su número depende del tamaño del lugar donde se va a votar. Y nosotros, los testigos electorales, los enemigos del Estado para la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, los que estorbamos en el conteo de votación según los funcionarios de la registraduría, esos sapos que están contando los votos según esos funcionarios que le pagan por hacer trabajo de logística el día de votaciones. Ese fue el trato que nosotros recibimos como testigos avalados por la registraduría el día de las elecciones pasadas. Claro, yo pude pasar desapercibido, ser amiguis de todas las personas allá, hacer como si nada hubiera pasado, pero eso me implicaba nunca decir nada, nunca poner una objeción, nunca reclamarle nada a los jurados de votación y por supuesto hacer como si no hubiera estado allí. Entonces, ¿qué sentido tiene ser testigo? Yo fui testigo electoral en un colegio en donde se votaba en los salones y se armaron unas carpas en el patio para que se puedan votar. Habían 75 mesas de votación. Mientras sucedía la jornada electoral, los funcionarios de la registraduría nos decían siempre que debíamos estar muy alejados de las mesas de votación, pero para ellos muy alejados era como unos 20 metros de distancia. También algunos funcionarios de los que estaban allí nos insinuaban que debíamos irnos y volver solamente para el conteo de votación. Pasaban cosas absurdas, por ejemplo, entraba gente que no hacía parte de nada a darle instrucciones a los jurados de votación y los jurados, como si nunca en su vida hubieran recibido una capacitación para ser jurados, les hacían caso o nos preguntaban a nosotros qué debían hacer. O sea, eso realmente fue muy absurdo. Reclamé en un par de ocasiones que los jurados de votación incitaban a la elección del voto por consulta y lo peor que viene es cuando son las 4 de la tarde y es hora de contar los votos. Primero nos dicen, usted no puede tomar fotos ni hacer videos. Usted no se puede acercar a verificar el conteo, no se va a entregar copia del acta ni se va a leer. Se van a publicar los resultados en un plan que ellos llamaron Plan Puntilla. Ustedes los testigos no pueden conocer la información del conteo de votos, así que tienen que esperar a que sea publicado. No le pueden preguntar nada a los jurados. Ustedes no pueden anotar nada, solo deben mirar. Si alguno vemos anotando, lo sacamos de este lugar. Gracias, entonces ¿para qué o para quién soy testigo? Explíquenme en esto. La Registraduría Nacional me autorizó a ser testigo, pero no lo puedo hacer. Entonces el resultado final es el siguiente. En la consulta, los jurados tenían 2 listas. Una lista para los que iban a votar por el cartón naranja y otra lista para los que iban a votar por el cartón gris. Quiero hacer un paréntesis en este punto porque una mesa de votación tenía 6 jurados. En una de las mesas donde fui testigo, votaron 161 personas en total. De esas 161 personas, en promedio, votaron unas 80 personas por consulta y casi el 100% de las mesas rompían entre 14 y 20 votos, donde según ellos, pues no coincidía con las listas que ellos tenían. Es decir, a esos maravillosos jurados no les quedó tiempo en 8 horas de anotar correctamente las personas que iban a votar y decidieron tener error de 20 votos que tuvieron que romper en una de las 2 consultas. Es que no comprendo si hay 6 jurados, cómo ellos no tenían la capacidad de verificar que una persona no arrojara doble papeleta. Y 2,
que cuando la persona iba a votar por la consulta, pues ellos anotaran correctamente en la planilla. Y no estamos hablando de una multitud de personas, son 160 personas en el día. Si calculamos bien, eso es como si entrara una persona cada 3 minutos. Y las 80 personas que votaron por consulta es como si le dijeran a los jurados cada 6 minutos que le dieran un cartoncito para votar por consulta. Nosotros como testigos hicimos la reclamación, pero como ese día éramos enemigos del Estado, pues nos tocaba quedarnos calladitos, o si no la policía nos iba colocando las multas que ellos quisieran, porque eso es lo que hacen ellos a los ciudadanos de bien. Y efectivamente la falta de control que hubo para el formulario E14, para el conteo de votación y el trabajo que nosotros hacíamos como testigos fue lo que causó lo que hoy conocemos como el fraude electoral, en donde más de 4.000 personas se están quejando porque su voto no aparece en este formulario E14. Los formularios E14 fueron publicados después de 3 horas de estarles rogando para que los publicaran. Los pusieron en la parte de afuera, en la zona más oscura del colegio. Éramos pocos y pues el lugar de votación era un barrio realmente pues que es peligroso de noche, pues algo que no existe en Colombia, pero en este lugar sí. Algo realmente cómico y ridículo fue que mientras ellos sacaban los cartones para publicarlos, los llevaban ocultos, como si la luz les fuera a afectar y fuera a borrar los resultados. Los llevaban con una cizaña así bien marcada, todo en función para que los testigos electorales no pudieran tomar las fotografías de buena calidad. Entonces, ¿qué les puedo decir? Sí hubo fraude, pero pueden ser 2 razones. Un grupo significativo de funcionarios fueron contratados para sabotear el día de las elecciones y hacer fraude sobre estas, o estamos tan acostumbrados a ser tan mediocres en este país que los jurados y los funcionarios les importa cero las leyes que nos rigen aquí en Colombia. Les importa cero las elecciones. Y solo van porque les pagan el domingo y lo tienen que hacer. Bueno, los jurados no les pagan. Si hubo fraude premeditado o accidental, no lo sé, pero no es normal que muchas mesas no cuenten los votos que nosotros hicimos y mucho menos es normal que nosotros los testigos electorales seamos enemigos del Estado. La parte interesante de todo esto es quién se benefició con este fraude, por qué razón uno de los partidos políticos en donde noticieros, revistas, internet y por todos los medios habidos por haber hablaban de corrupción, obtuvo una de las máximas votaciones en las elecciones. A mí me sorprende que Cambio Radical, después de tanto escándalo que ha tenido ese partido, esté ahí entre los partidos más votados. Me sorprende que alguien como Rodrigo Lara, una persona irrespetuosa, déspota, que en entrevistas no hacía más que irrespetar a las personas que lo cuestionaban, obtuviera la votación que tuvo. O somos muy brutos y lo demostramos votando por Vargas Lleras, o nos encanta y nos fascinan que nos roben, que es como lo mismo, ¿no? Hola, soy Lucho, quiero hacer un llamado de atención al partido político del cual fui testigo y quizás otros partidos le pasó lo mismo, porque realmente fueron irresponsables y no hicieron la tarea como debía ser. El partido al que yo fui testigo nunca me proporcionó información ni oportuna ni veraz de lo que yo debía hacer como testigo. Yo esta información la sabía porque sí, porque la había investigado previamente. Y aunque yo intenté hacer valer mis derechos, cuando hay un grupo significativo de policías, los derechos constitucionales no valen nada y es la palabra del policía frente a mi palabra. Yo pude haber sido insistente, pero eso hubiera ocasionado que me hubieran sacado del lugar. Y yo preferí quedarme que tener que irme, porque la verdad, si hubiera contado con algo de apoyo del partido, quizás hubiera sido más fácil resolver los problemas que hubo. Así que realmente me quedé porque quería presenciar todo en función del beneficio por mi país.